Padre, bendecimos tu nombre una vez más. Gracias, Señor, por este tiempo de refrigerio. Esta lluvia fresca en esta mañana como bálsamo, Señor, en nuestros corazones, en todo nuestro ser, al postrarnos delante de ti para cantarte. Pedimos, Señor, que ahora cuando vamos a estar en tu palabra, habla a nuestros corazones, Señor. Y permite, oh Dios, que en nuestras vidas haya la respuesta a tu palabra que tú deseas ver en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Mis amados hermanos, cuando a veces tenemos algo, algún objeto, algún bien, que lo apreciamos de tal manera que su uso lo restringimos exclusivamente para nosotros y no lo prestamos. Hay algo en usted, en su posesión, que no se lo quiere prestar a nadie por temor a que lo echen a perder. Puede ser un libro, puede ser una computadora, puede ser un automóvil, puede ser una olla de cocina que usted la tiene reservada, unos utensilios de cocina, y dice, solo se los presto yo a nadie. Esto es de mi uso exclusivo. ¿Verdad, Karina? Hay cosas en nuestra vida que las consideramos de nuestro uso únicamente exclusivo para nosotros. Y eso es así porque apreciamos estas cosas de tal manera que queremos que eso solamente pase por nuestras manos y no por las manos de nadie más. Así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Cuando Dios nos hizo, Él quería que toda nuestra atención fuese de Él y para Él. Él nos hizo para su gloria. Él nos hizo para dedicarnos para Él. Para Dios hubiese sido muy sencillo hacer una computadora, la más especializada del mundo. Era creación de Dios. Y que Dios le pudiera poner un botón, apretarlo, el interruptor, y que esa máquina le dijera a Dios, te amo, te amo, te amo, te alabo, te adoro, te aplaudo todo el día. Todo el día. No necesitaría baterías porque Dios le tendría ese banco perfectamente para cantarle a Dios todos los cantos que nosotros cantamos. Y que estuviese todo el día encendida y Dios allí sentado en su trono, recibiendo aquella exclamación de aquella máquina. Eres Dios sobre todos los dioses. Eres lo mejor que hay, Dios. Eres el único Dios. ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Dónde, por qué Dios no hizo una máquina? Sino que y nos hizo a nosotros con un corazón sensible. Dios no está interesado en un disco duro que le hable a Él. Dios está interesado en un corazón que voluntariamente se rinde a Él y le canta, como lo hemos hecho en esta mañana. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hay una palabra que recoge, que expresa la dedicación que nosotros como hijos de Dios debemos tener para con Dios. Es lo que Dios quiere ver de nosotros para con Él.
Y él puso esa palabra en el pueblo de Israel para recoger lo que él quería de ese pueblo. La palabra es consagración. Consagración. Cuando vemos allí en el pueblo de Israel algunas cosas que fueron consagradas, la consagración de Israel para con Dios. Lo primero que encontramos allí ahí están los versículos, Éxodo 16 y el Éxodo 31, que dice que Dios consagró un día para él. Y dice el texto bíblico, esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Este día contenía la atención para Dios. 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el 7º día es para que todos tus sentidos, tu corazón, tu mente y tu alma estén dirigidos a mí. Por eso dice allí el texto bíblico, el reposo consagrado a Jehová. La palabra consagración significa dedicación exclusiva a algo. Me consagro a eso. Dejo la atención al resto de las cosas para consagrar mi dedicación y mi atención a Jehová en ese día. Y por lo tanto, ese día no se trabajaba. Y Dios quería que ese periodo de tiempo de 24 horas, las personas en Israel pensaran en lo bueno que era Jehová, en el Jehová de los ejércitos, que los sacó de Egipto, que les dio los 10 mandamientos, que los sostuvo en el desierto con alimento, con carne, con agua, con sombra, que los había llevado de la mano y los había introducido en la tierra prometida que fluye leche y miel. Dios quería que se pararan un poquito en el diario vivir, en las actividades de todos los días, para que ellos se desconectaran de las cabras, de los chivos, de todo, y se concentraran en el Dios que les había bendecido. Por lo tanto, este periodo de tiempo es un tiempo consagrado al Señor. Pero también la consagración y santificación de Aarón como sacerdote. El pecado interrumpió la comunión con Dios, como lo hemos dicho en otras ocasiones. El Señor disfrutaba de la comunión con Adán y Eva. El pecado desfiguró esta relación, perturbó, empañó esta relación. Tuve miedo y me escondí de tu presencia, cuando antes disfrutaba de esa presencia. Entonces, Dios no dejó un abismo entre el hombre y Dios, el abismo que provocó el pecado, sino que Él buscó estar en contacto con el hombre. Y buscó dentro del pueblo de Israel una figura que acercara al hombre a Dios. Y por eso Dios dijo, quiero un representante de los hombres para que hable conmigo a favor de los hombres. Instituyó a Moisés como líder del pueblo, sí, pero escogió a Aarón y a los levitas para que ellos sirvieran como intermediarios entre el hombre caído y el Dios santo. Y por eso dijo entonces, las vestiduras de Aarón para consagrarle, para que sea mi sacerdote, quien represente al pueblo delante de mí. Él será mi pueblo, él será mi sacerdote, él estará consagrado. Su función, no le voy a poner otra función, su función está consagrada, dedicada, única y exclusivamente a pensar en mí y a trabajar conmigo
de la mano conmigo en favor de los hombres. La siguiente consagración, pero algo importante de la anterior, de Aarón. El texto en el versículo 41, que no está allí, dice para consagración y santificación. Por eso, la consagración está asociada, va unida a la santificación. Y por santificación entendemos algo que ha sido dedicado para el Señor, ha sido apartado para el uso y exclusivo uso de Dios. De manera que consagración y santificación son dos caras de la misma manera. Hay consagración y hay santificación. Por eso hay también consagración y santificación de todo lo dedicado a Jehová. Dios le enseñaba a su pueblo que de las cosas que él hacía, que él producía, cada familia, él decía, el padre de familia decía, yo voy a dedicar, a consagrar esto para Dios. Yo voy a consagrar esta computadora para el Señor. Yo voy a dedicar este animal perfecto para Dios. Yo voy a dedicar algo de su casa para dedicárselo, y lo consagraba a Dios y se lo llevaba al sacerdote. Yo voy a consagrar mi casa para Dios. Y lo hacían. Y dice el texto bíblico que era el sacerdote el que le ponía precio a ese don con que uno lo consagraba a Dios. Y eso que se consagraba a Dios no se podía rescatar, no se podía recuperar, porque había sido dedicado a Jehová, consagrado a Dios. Había sido dedicado al Señor. ¿Recuerdan ustedes a Ana, que no podía tener hijos y lloró amargamente delante de Jehová? Con frustración, con amargura, porque su esposo no le había podido dar un hijo a su esposo Elcana, que tenía hijos de la sierva, pero ella no le había podido dar un hijo, y le dijo a Jehová, dame un hijo y lo consagraré a ti todos los días de su vida. Lo dedicaré a ti. Y vino Josué y fue declarado para Jehová. Lo consagrado al Señor es santo porque está dedicado a Dios. Había otro aspecto que Dios quería que en su pueblo de Israel fuese consagrado a Él. Y era el diezmo. Dijo, el diezmo será consagrado a Jehová. El diezmo era una forma de reconocer la soberanía de Dios sobre todo lo que yo poseo, el señorío de Dios sobre mis propiedades, mi vida, mi familia, mi dinero, mi empresa. Es decirle, como dijo David, Señor, de lo recibido de tu mano te damos, porque lo que tenemos, sea mucho o sea poco, ¿de dónde viene? De Dios. Y el diezmo o las ofrendas no es más que reconocer que lo que tenemos, sea mucho o sea poco, proviene de Dios para nosotros. Dios no se desprende de la propiedad de las cosas que tenemos. Él sigue siendo el dueño. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es dueño de nuestro oro y de nuestra plata. Sea mucho o sea poco, Él es el dueño. ¿Qué somos nosotros? Somos solo administradores. Él quiere saber cómo administramos. Por eso dice, el diezmo
será consagrado al Señor. Otra forma en que Dios le pedía consagración, otro elemento de consagración que Dios le pedía al pueblo de Israel, eran los animales. Los animales para el sacrificio. Dios eligió la tribu de Leví para que le sirviera, ministrara espiritualmente, para con el pueblo recibiera los animales para el sacrificio, y ellos ejecutaban ese sacrificio, y ellos de ese alimento, de esos animales, ellos tomaban para su propia alimentación. El pueblo levita. Y ellos, entonces, la persona tenía que elegir lo mejor que tenía para consagrarlo a Jehová. Lo mejor que tenía para dedicarlo al Señor, porque el Señor es digno de lo mejor que tenemos. Dice ahí en Deuteronomio 15, consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. Consagrarás el primogénito. Lo primero que haya es para el Señor. ¿Recuerdan ustedes aquel acto de María, la hermana de Marta y Lázaro, cuando ella estuvo ante el Señor y entonces comenzó a pensar, ¿con qué puedo honrar a mi Señor que está acá en mi casa? Y ella tomó un frasco de nardo puro, un frasco de nardo puro, una fragancia exquisita de mucho precio, 300 denarios, según Judas, que podía haberse vendido, era un precio exorbitante. Y él decía entonces, de mucho precio. Era lo mejor que tenía María en su armario, en su closet. Lo tomó y lo vertió sobre Jesús. Por eso, el Señor quería que los animales, lo mejor de los animales, el primogénito, y esta perrita va a dar cachorros. ¿Y qué vas a hacer con los primeros cachorros? Los voy a vender porque son muy caros. Y esta vaquita, su ternerita, es la mejor, la voy a dejar para mí. El Señor quería que el primogénito de los animales fuese consagrado para Él. Era una forma de decirle a Dios, Dios, tú eres lo más importante de mi vida. Allí desaparecía la figura humana. El israelita desaparecía para Dios tomar la escena del ser más importante. La consagración de las posesiones para ayudar al necesitado. La consagración. Dios quiere, Dios quería que lo más importante en el corazón de un israelita para amar a Dios pasara por amar al prójimo. Cuando Jesús apareció en escena, eso no cambió. Dios quería que lo que se dedicaba a Él también podía dedicarse al necesitado. ¿Qué representaba al necesitado en aquel momento? Lo representaba, dice ahí el Deuteronomio 26, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, decía el israelita, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a lo que me has enseñado. Lo consagrado a Jehová podía ser destinado a ayudar al prójimo, a ayudar al necesitado. La adoración a Dios, el culto a Dios, no está divorciado de la ayuda al semejante. Es más, mi culto a Dios, mi adoración a Dios, tiene que pasar por el necesitado. Porque si no pasa por el necesitado, mi adoración es hueca, vana,
y vacía. Y eso lo dice él. Lo consagrado de mi casa, decía el israelita, también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. La consagración al Señor pasa por la consagración a mi prójimo. Dedicarme en servicio a Él. Cuando me dedico en servicio a mi prójimo necesitado, me estoy consagrando al Señor. Por eso dijo Jesús en el Nuevo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Amados hermanos, y también hubo otra consagración en el pueblo de Israel. En Segunda de Crónicas conseguimos a David, que tuvo la intención de dedicarle un lugar. Ellos habían estado en forma moviéndose con el tabernáculo en el desierto. Entraron en la tierra prometida y estuvieron en ese campamento en la tierra prometida. Pero llegó un momento en que Dios no quería andar caminando, o David no quería andar caminando, que Dios anduviera en una tienda móvil, la desmonto, la monto más adelante, la monto. David quería que Dios tuviese un lugar muy especial que representara la presencia de Dios en medio de los hombres. Y quiso hacerle una casa, y está recogida en estas palabras: yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela. Yo tengo que edificar la casa al nombre de Jehová para consagrársela, para dedicársela. Una casa solo para Él, no para más nadie, solo para Él. Y Dios le dijo: no me edificarás casa, me la edificará tu hijo. Y fue edificada una casa para el Señor. En estos elementos, en estos aspectos, Dios consagró, pidió a Israel una consagración para con Él. Y eso es lo que vemos. Cuando pasó la cruz, algo pasó en esto. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, en estos elementos, cuando atravesaron la cruz, el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. La sombra de lo que había de venir. Es decir, lo hemos dicho en algunas ocasiones, cuando el sol me pega, ¿verdad?, de este lado, yo proyecto una sombra en el piso. Y esa sombra no es la realidad, es una sombra. En el Antiguo Testamento Dios quiso poner la sombra de la realidad que había de venir en Jesús y en su iglesia. La sombra eran todas estas cosas que acabamos de ver. Dios quería ponerles a los seres humanos un ejemplo de la verdadera consagración que Él quería y que había de venir en Jesús y en su iglesia, en la comunidad de redimidos. Jesús era la verdadera realidad y la iglesia del Señor es la verdadera realidad. Lo que pasaba en el Antiguo Testamento solo era una prefiguración de lo que había de venir, un modelo de lo que había de venir. Por eso tenemos en pantalla el texto de Romanos 12:1, que dice así: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Este texto junto con el 2, pero lo he querido dividir en dos. El domingo próximo vamos a tener el versículo 2 y quiero concentrarme en este versículo porque este versículo tiene demasiada riqueza y queremos agotarla en este domingo. El Señor dice ahí, el apóstol Pablo dice:
con una mente cargada, le está escribiendo a la iglesia de Roma, a los cristianos de Roma. Pero Pablo les está escribiendo desde las más profundas raíces del Antiguo Testamento. Les está escribiendo para decirles a los romanos lo que significan ellos para Dios. Y les dice lo siguiente: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿De dónde provenía esa figura de un sacrificio vivo? Esa figura provenía de la praxis religiosa de Israel, de cuando las personas llevaban esos animales perfectos, elegidos para adorar al Señor en holocausto, eran entregados y el sacerdote los mataba y los ponía sobre el altar, un emparrillado que era consumido. Y eso era dedicado al Señor. Pablo entendió perfectamente el significado de aquel acto, de colocar un animal muerto sobre una parrilla, porque era primero degollado, muerto y después puesto en la parrilla, puesto allí en el altar. Y Pablo dice: presentad vuestros cuerpos. Esa época, ¿qué representaba aquello? ¿Qué significaba aquello? Aquello significaba que había de venir un sacrificio, que no un mero animal muerto. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable del Señor. Él está diciendo aquí varias cosas. Uno, presentad vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Sacrificar es renunciar. Cuando yo digo me voy a sacrificar por ti, es que yo voy a renunciar mi bienestar, mi comodidad, mis bienes, por tu bienestar. Yo renuncio a algo que tengo, algo que disfruto, para entonces ponerlo en servicio y bienestar del otro. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable del Señor. Ya no era un sacrificio muerto. Ahora lo que Dios quiere es que el sacrificio sea vivo. Vean cómo aquellos bueyes y ovejas eran degollados y la sangre se vertía sobre el altar y el animal muerto. ¿Qué Dios quiere? El sacrificio perfecto fue lo que Jesús hizo en la cruz. Y Él se puso allí como el sacrificio perfecto. Cuando Juan el Bautista lo vio, ¿qué exclamó? Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Aquellos animales que se ponían allá no quitaban el pecado, solo cubrían el pecado, pero el pecado permanecía. Había el chivo expiatorio, eran todos unos carneros a quienes el sacerdote imponía las manos, y entonces había simbólicamente una transferencia del pecado del ser humano sobre aquel animal, y el pecado se transfería en expiación, y aquel animal era despedido al desierto. Se llevó el pecado humano, pero no era verdad. El pecado permanecía. Cuando Jesús aparece en nosotros en la cruz, Él llevó el pecado de todos nosotros y nos perdonó y nos salvó y nos redimió para Dios y quitó el pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, ve ese sacrificio perfecto y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan el apóstol en el Apocalipsis y dice: y vio un cordero inmolado, porque ese era el sacrificio de Dios perfecto. Y Dios quiere que nosotros tengamos cada día, muramos al pecado y vivamos para Dios en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Aparece nuevamente la palabra santidad
asociado a consagración. Vamos a cambiarlo y vamos a poner: consagrad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Consagremos nuestra vida, dediquemos nuestra vida al Señor. Algunos pueden pensar que la consagración, no, dame la anterior, quédate allí en la anterior, allí, quédate allí. Algunos pudieran pensar que la consagración, así como en el Antiguo Testamento, era para los sacerdotes, para los hijos de Aarón y de Leví. Hoy en día, la consagración es para los pastores, para los evangelistas, para los maestros. Pero la Biblia dice, este texto que tenemos aquí, le está hablando Pablo ¿a quién? A los pastores, a los evangelistas, a los maestros. ¿A quién les está hablando? A toda la iglesia. Presentad vuestros cuerpos, consagrad vuestra vida, todo vuestro ser, como un sacrificio santo, agradable a Dios. Nuestra vida debe estar consagrada al Señor. Y vamos a ver las razones que tenemos, que Dios arguye para eso. Dios estableció en el pueblo de Israel lo que Él quería que fuese consagrado a Él, y ya lo vimos. Dios dijo: me consagraréis esto, esto, esto y esto, porque son para mi uso personal. No los quiero compartir con nadie, son míos. Dios prefiguró en Israel como sombra de la real consagración que Dios quería ver en sus hijos. Dios prefiguró aquello para que nosotros viéramos lo que Dios quería consagrar de nosotros como sus hijos. Por eso cuando Juan, en el capítulo 1, los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios quiere que con esa condición en que Él nos ha puesto, en esa posición de hijos, nosotros nos consagremos a Él como Padre bueno y justo y fiel. Dios escogió a Israel para que se consagrara exclusivamente para Él. Dios le pidió a Israel: tú eres mío. Nadie más dentro de todos los pueblos de la tierra, yo te he escogido para que tú te consagres para mí. Y de mí vas a recibir toda la bendición que como Dios quiero bendecirte. Dios escogió a Israel para que se consagrara y se santificara exclusivamente para Él en el día de reposo, en el sacerdocio, todo lo dedicado a Jehová, en el diezmo, en los animales, en las posesiones que se dedicaban al Señor, la casa Jehová, el templo, todas esas cosas que ya vimos que se cumplieron en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, ahora se cumplen en el creyente. El creyente viene a hacer todo eso que se le pidió a Israel, ahora somos nosotros. Lo que Dios quiere, la consagración que Dios le pidió a Israel, nos las pide a nosotros en el día de hoy. Dios le pidió a ellos un día de reposo, el sábado. Pero Dios quiere que en la iglesia del Señor, todos nosotros no guardemos un solo día, sino que todos los días sean días del Señor. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No tengamos un solo día para amar y servir al Señor y alabarle y aclamarle, que todos los días son días del Señor. Son días para consagrar nuestra vida a Él. Pero también el sacerdocio era dedicado a un solo hombre y solo una persona entraba en el lugar santísimo a interceder por sus propios pecados, pero también por los pecados de todo el pueblo. Pero ahora en Cristo, dice la Escritura, Él ha levantado un pueblo, un reino de sacerdotes. Y todos nosotros somos sacerdotes, porque cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, y lo que estaba resguardado o guardado
para uso de una sola persona, el sumo sacerdote, ahora todos nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios para interceder por nosotros mismos y para interceder por nuestros hermanos. Por eso el Señor dijo a sus discípulos, cuando oren, oren así: Padre nuestro. Y podemos acceder a ese Padre bueno. Tenemos en Cristo acceso al Padre. Una gran noticia. Todos nosotros a veces me llegan y me dicen: pastor, ¿puede orar por mi hijo? Y yo le digo: sí, puedo orar por tu hijo, pero yo te voy a decir algo. Tu oración tiene el mismo acceso al Padre que la mía. Porque todos tenemos acceso al Padre. De la misma manera, somos sacerdotes de Dios. Todos. Pero también hemos dedicado al Señor. Antes se dedicaban las cosas del hogar. Voy a dedicarle esto al Señor y se lo llevaba al templo al sacerdote. Quiero dedicar esto al Señor. Muy bien. Y lo traían. Y era de todo tipo las cosas. Pero ahora Dios quiere que dediquemos nuestra vida, nuestro ser sea dedicado al Señor. Por eso dice: presentad vuestros cuerpos, todo vuestro ser, en un sacrificio vivo, en una consagración vivo, santo, agradable del Señor. Y estaban los animales, ¿verdad?, que eran una forma de decirle a Dios: mira, aquí está lo mejor de mis animales, son para ti. En el día de hoy nosotros tenemos, tal vez no tenemos una gallina o una oveja, pero tenemos tiempo, tenemos recursos, nuestra concentración, nuestro dinero, sea poco, sea mucho, para decirle al Señor: aquí está mi ofrenda para ti, mi consagración a ti. Yo me consagro a ti, mi tiempo dispón de él, de mi esfuerzo dispón de él. El reino de los cielos lo encargó Jesús a 12 hombres que dedicaron sus vidas, las consagraron a Dios. Y nosotros en el día de hoy, después de haber pasado más tantos siglos, nosotros somos consecuencia de que unos hombres se consagraron al Señor. Y hasta que el Señor venga, Dios está contando con nuestra consagración para seguir extendiendo su reino de amor, de justicia y de paz. Eso quiere decir, amados hermanos, que nuestro andar con Dios, nuestro caminar con Jesús, no es un hobby, no es algo que tenemos adicional a nuestra vida. No puede ser algo que hacemos como por tener una religión. ¿De qué religión eres tú? Evangélico, protestante. No es tener una religión, es que vivamos consagrados al Señor. Y algo sumamente importante: Israel le construyó una casa a Dios, la consagró a Dios, la dedicó a Dios. Aquella casa en Jerusalén, que era la admiración de todo el mundo, porque Salomón se esmeró en invertir en aquella casa mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y muchas personas iban a Jerusalén, solamente iban a ver la casa de Jehová. Pero cuando Cristo aparece en escena, la casa de Jerusalén, el templo físico, pasó a un segundo lugar, porque había llegado el verdadero templo del Señor. Cuando estuvo quitando aquellos cambistas de frente del templo en Jerusalén, él dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y ellos se burlaron. Pero si este templo ha sido construido en 46 años y tú en 3 días lo vas a reedificar, estás loco, estás demente. Pero él se refería al templo de su cuerpo.
el autor de los Hebreos, es el único autor del Nuevo Testamento que llama a Jesús sumo sacerdote. Porque eso era Él. Jesús vació en nosotros, compartió con nosotros aquellas cosas consagradas que consagremos al Señor. Jesús se consagró a su misión. Él se consagró a... ¿Cuál era la misión de Jesús? Redimir al hombre. Ese era, y se abocó, no se distrajo en otras cosas de esta vida. Él se consagró, se dedicó a cumplir su misión. Por eso cuando estuvo en la cruz, Él dijo, consumado es. La misión que me encomendaste, Padre, está cumplida. Me dediqué a la misión de redimir al hombre y aquí está el resultado. Consumado es. Por eso el apóstol Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque cuando llegó al final de sus días, él pudo decir, mirar para atrás en su vida y decir, le he dedicado mi vida al Señor. Me he consagrado para con Él. Porque el Señor es dueño de nuestra vida. Dice precisamente el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios. Él dice lo siguiente, unas palabras muy certeras. Él dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Ustedes no son de ustedes, pues han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. No somos nuestros. Dios nos compró con el precio especial de la sangre de Jesús. Por lo tanto, queda en nosotros consagrar nuestra vida para con Él. Hay una anécdota que me gusta mucho y que ilustra esto. Estaba un niño jugando con un barquito que había hecho con mucho esmero. Pasó mucho tiempo haciendo un barquito de madera. Le puso cualquier cantidad de detalles y de cosas muy lindo. Y lo llevó al río y lo puso en el río. En una parte donde la corriente no llegaba, sino que era como especie de una pequeña bahía allí en el río. Y él jugando allí con su barquito, pero en un momento dado el barquito se alejó y la corriente lo arrastró hacia abajo. Y él desesperadamente perdió su barquito. La tristeza inundó el corazón de aquel niño. Perdí mi barquito. Un tiempo más adelante, él fue al pueblo con su papá y entraron en una tienda de artículos variados, y en una de esas que él mira en uno de los anaqueles de las vitrinas, él ve su barquito. Y él se asombró, los ojos se le llenaron de entusiasmo. Ese es mi barco, ese es mi barquito, yo lo hice. Y va al dependiente, al dueño de la tienda y dice, denme mi barco, ese barco es mío, yo lo hice. Y él le dijo, no, ese barco no es tuyo, ese barco me lo trajeron acá, yo lo compré y ahora lo estoy vendiendo. Ese barco no es tuyo. Si quieres que ese barco sea tuyo, tienes que pagar el precio que quiero por ese barco. Y él fue, rompió su alcancía y trajo el dinero que costaba el barco. Y se lo dio al dueño del barco en ese momento. Y el dueño del barco le entregó el barquito al niño. Y entonces el niño tomó aquel barquito en sus manos y dijo estas palabras: ahora eres doblemente mío. Primero porque te hice y ahora porque te compré. Dios así es con nosotros. Somos doblemente del Señor. Primero porque Él nos hizo y segundo porque nos compró. Somos propiedad exclusiva de Dios. Amados hermanos, el creyente es propiedad exclusiva de Dios. El creyente, así como Jesús es era el templo, el creyente ha venido a ser el templo,
El que era de Jerusalén físico ahora es el creyente. Ahora es el creyente. Todas las referencias del Nuevo Testamento a morada de Dios, casa de Dios, templo de Dios, todas se refieren a nosotros los creyentes. Ya no hay un templo de Jerusalén para Dios. Ahora nosotros somos el templo de Dios. La morada de Dios. Dios vino a habitar en nosotros y puso en nosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios vive y habita en medio de su pueblo, porque habita en cada uno de nosotros. Y eso nos convierte en una propiedad exclusiva para el Señor. Somos de Él. Él nos compró. Cada creyente somos una casa de Dios consagrada para Él. No es este recinto, esto es un auditorium. Si nosotros nos reunimos debajo de un cují, el templo del Señor está donde la iglesia se reúne o donde cada uno de nosotros esté, porque cada uno de nosotros somos el templo del Señor. El creyente es un sacerdote. El creyente es un sacrificio vivo, santo. Ya no aquel animal muerto, sino que ahora somos un sacrificio viviente que vive, y ese es un sacrificio que honra en holocausto a Dios. Por eso el apóstol dijo, y vosotros sois cartas abiertas, leídas por todos los hombres. ¿Cómo es eso? Yo cuando ando en la calle, en el trabajo, en el hogar, soy una carta abierta que la gente lee. ¿Dónde me lee? ¿Es que tengo un cartel aquí en mi pecho? No. La gente lee a Cristo, lee a Dios en mis palabras, en mis actitudes, en mi conducta. Somos cartas que la gente lee, y lo que Dios quiere es que lo que la gente lea que Dios es amor. La vida nuestra debe estar consagrada a Dios. Lo mejor de nuestra vida debe estar consagrado a Él. Eso es lo que Dios le pedía al pueblo de Israel, y eso es lo que Dios le pide a sus hijos y a la iglesia. Todo hijo de Dios consagra su vida para glorificar y honrar a Dios. Todo hijo de Dios consagra su vida para amar a Dios, amando al necesitado. Recuerden que no podemos deslindar una cosa de la otra. Todo hijo de Dios consagra su vida en servir a Dios, sirviendo en la extensión de su reino. Ponemos allí algunas vistas de lo que hemos dicho. ¿Ven la diferencia entre uno y otro? El de la izquierda era el animal muerto, el sacrificio muerto, que no quitaba el pecado. Cristo vino y quitó el pecado. Pero ahora el creyente, en una consagración personal, es un sacrificio vivo andante. Cada día nosotros somos un sacrificio para Dios. Pero también en lo personal somos un sacrificio para Dios. Por favor, la siguiente. Consagración personal, el tiempo íntimo con Dios. Ir a Dios, a buscar a Dios. ¿Dónde lo vamos a encontrar a Dios? Lo encontramos en la Escritura. Dios se ha dado a conocer en su palabra. Cada día vamos a buscar a Dios, la voluntad de Dios en la Escritura, pero también en oración y devoción a Él. En esos dos lugares, que no pase un solo día, que nosotros no nos acerquemos a la palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios, y que también nosotros podamos decirle a Dios todo lo bueno que Él es y todas nuestras necesidades. Hay una consagración personal, pero también hay una consagración matrimonial. Es decir, nuestra vida en matrimonio está amenazada por múltiples amenazas y peligros. Pero cuando esa relación, esa institución que fue el diseño de Dios, ese diseño de Dios debe ser consagrado para el Señor. Y juntos podemos servirle a Dios y amarle a Dios. Juntos. Pero también
el matrimonio y con el matrimonio los hijos, y entonces haya una consagración de la familia toda. Y hay la consagración de la familia, la dedicación a servirle. Mis amados hermanos, nuestros hijos van a ser de acuerdo a la consagración que nosotros hayamos tenido para con Dios, en fomentar en ellos, en construir en ellos el temor de Dios. Un día se irán de la casa. A mí se me fue uno. Se me fueron los tres, pero dos los tengo acá en Maracaibo. Cuando él se fue, le dije estas palabras: hijo, vas en búsqueda de tu porvenir. Llevas una maleta con cosas, ropas, zapatos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que llevas un equipaje con los valores y principios de Jesús. Ellos te van a ayudar en la vida. Y por eso nosotros es tan importante que consagremos nuestra familia a servirle al Señor, a enseñarlos a estudiarla, a leer la palabra, a enseñarles las historias de la Biblia, a enseñarles a Jesús a nuestros hijos, porque un día no estarán con nosotros, un día ya no estaremos nosotros, pero estarán las palabras que les enseñamos de Jesús. Y por eso es tan importante dedicar la familia en el servicio al Señor, porque nosotros tenemos esa responsabilidad. Servimos nosotros, que sirvan también nuestros hijos, y juntos servimos al Señor en todo el quehacer de la iglesia. Y eso es sumamente importante. Pero también, no solamente en eso, sino consagración en el trabajo. A veces pensamos que la consagración es solamente para estar en la iglesia, que cuando estamos en la iglesia levantamos nuestras manos, aplaudimos, adoramos, qué bien. Y ya de lunes a sábado, allí se acabó la consagración. No es eso. Dios quiere que de domingo a domingo haya una consagración en cualquier lugar donde estemos, ya sea en el hogar, en el trabajo, como un plomero, como un albañil, como un reparador de aires acondicionados, como secretaria, como profesor, lo que sea, pero que nuestra vida toda esté consagrada al Señor en cualquier lugar donde estemos. Y finalmente, la última lámina, dedicada a nuestros amados jóvenes que hoy están recibiendo una andanada de ateísmo, de dardos del enemigo de Satanás para apartarlos de la fe. Queridos jóvenes, Dios quiere que consagren sus vidas a Él, y Él los va a cuidar y Él los va a bendecir. Amada iglesia, Dios quiere que nos consagremos a Él en todo tiempo y en todo lugar. Dios les bendiga.